Bienvenidos a la clase de los primarios. Estamos muy contentos porque estamos avanzando durante el año y vamos a estudiar un tema de gran interés porque el tema, la lección que vamos a tener nosotros va a tener mucha relación con las historias que vamos a tener de aquí en adelante hasta el último sábado del mes de junio. Así que vamos a nosotros a descubrir muchas de las cosas interesantes. Es por eso que hemos estado estudiando desde la muerte de Jesús, hemos estado hablando acerca de la iglesia apostólica, el Espíritu Santo, hemos hablado también acerca de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Hemos hablado también nosotros acerca del ayuno que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no es cierto? El servicio. Hemos hablado acerca de la esclavitud que había en la época de la iglesia primitiva, que era la iglesia que Jesús estableció después de su ascensión. Hemos hablado acerca de la experiencia de un esclavo cristiano y un amo cristiano. Y ahora vamos a entrar a hablar nosotros acerca de uno de los últimos, el último de los discípulos que fue Juan, ¿verdad? Juan, quien escribió el libro de Juan, las tres epístolas de Juan y el Apocalipsis. Entramos al servicio, servimos el labón del servicio que dice servimos al obedecer a Dios y ayudar. El título es Escogiendo la palabra correcta. Cuando nosotros leemos la Biblia, a veces tenemos que dar cuenta que la Biblia fue escrita no solamente para nosotros que que estamos en los últimos días de esa tierra, sino fue escrito también para la época, ¿no es cierto? Es porque muchas veces se utilizan, hay palabras, expresiones, que se usan que en aquella época podían ser comprendidas. Por ejemplo, la palabra esclavitud. La palabra esclavitud en esa época era conocida. Para nosotros, para los niños de hoy, la esclavitud no tiene un sentido porque no tienen una experiencia con la palabra esclavitud. Entonces, para ellos un esclavo no suena. Entonces, es entre otras palabras. Por ejemplo, la lepra. La lepra. Hoy día la lepra no es conocida por los niños, pero en la época bíblica era muy conocida hasta en el tiempo de Jesús. Entonces, pero hoy día la lepra no tiene un sentido, no es conocido. Así que vamos a hablar acerca de Juan, Juan el discípulo, y vamos a hacer una actividad con los niños. Este es un juego donde los niños van a usar la Biblia para descubrir qué dijo Jesús acerca de él. ¿No es cierto? Vamos a ver qué es lo primero que dijo Jesús de él para luego llegar a lo que Juan explicó de quién era Jesús. Juan empieza con el versículo, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, para nosotros verbos es la acción, ¿no? Es a veces muy importante que nosotros aprendamos sepamos la opinión que la gente tiene, ¿no es cierto?, en cuanto a nosotros eh, o a lo que es importante, ¿no es cierto? Pero este Evangelio de Juan fue escrito por alguien que fue muy cercano a Jesús. Fue uno de los dos primeros discípulos de Jesús y es el mismo que se describe como aquel a quien Jesús amó mucho. Ahora, Juan fue un discípulo de Jesús, fue el que Jesús amó más. Eh, Vamos a ver algunas características. Anduvo con Jesús durante los 3 años y medio de su ministerio. En la noche más sagrada de todas las noches, en la noche de la Santa Cena, él dice que se reclinó su pecho sobre Jesús porque era su amigo, era una costumbre que un amigo muy allegado podía acercarse, echarse en el hombro, ¿no es cierto? Eso no era para los hijos solamente, sino para los mejores amigos. Permaneció junto a la cruz de Jesús, llegó inclusive a entrar al sepulcro de Jesús cuando Jesús resucitó y él también le dice de Jesús que es el mismo Dios. Ahora, eh, para algunos de nosotros, el verbo de Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
Para algunos de nosotros esta representación no parece tener un gran significado porque es una verbo. Verbo es cantar, saltar, reír, llorar, orar, congregar. Pero hay que recordar que Juan no está escribiendo solamente la Biblia o la carta, no está escribiendo solamente a las personas, eh, a personas que como nosotros que recién hemos conocido el Evangelio, sino también estaba escribiendo a personas que conocían, habían conocido a Jesús. O sea, la iglesia, había tres iglesias en la época de Juan. La primera iglesia era la iglesia pagana, que adoraban al sol, la luna, las estrellas, a Diana, a Osiris, a diferentes dioses. Era la iglesia pagana. La segunda era los judíos, que adoraban a Dios, pero no aceptaban a Cristo. Eran dos religiones. Y la tercera que apareció después de que Jesús asciende, que eran los cristianos, que creían en Dios, en el Dios de los judíos, pero aceptaban a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, y ahora Juan cuando está escribiendo, muchas veces de las cartas estaban escritas a judíos que se habían convertido al cristianismo, que habían aceptado a Jesús como su Salvador, y también a otras personas de otras denominaciones, ¿no? Perdón, eran paganos que se habían convertido, judíos. Entonces él escribe y utiliza esta palabra que para ellos era conocida. Y nosotros vamos a descubrir qué cosa era lo que decía. El verbo hacía ilusión a palabras que estaban profundamente arraigadas con la enseñanza del Antiguo Testamento. Se refiere a palabras con las que Dios se revela a su pueblo que se usaban, que los judíos tienen un respeto, que es, por ejemplo, yo soy el que soy. Eso era el verbo, porque para nosotros el pronombre para ellos era, el verbo era yo soy el que soy. En otras palabras, Juan cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, se refería a que era el yo soy el que soy. Ahora, para pues, nosotros poderlos comprender, hay que recordar que es yo soy el que soy, fueron las palabras que se le dijo a Moisés cuando ve la salsa ardiente, él escucha la voz de Dios y pregunta quién es, yo soy el que soy. En otras palabras, eh, Juan está diciendo que Jesús es el yo soy el que soy. En otras palabras, quiere decir que era Dios. Lo que para nosotros es un pronombre, yo, tú, él, nosotros, él, para los judíos es un verbo. En esa época era un verbo. Para los judíos, en una sola palabra, como en español, la tendríamos que traducir como JHBH, que vendría a ser Yahvé, Jehová, que se usa, es el nombre que mayormente tiene un significado con la relación de Dios. Y como ustedes ven aquí en el video, pueden ustedes ver las cuatro letras que era como se escribía el nombre de Dios. Para los griegos, el verbo también les era conocido. O sea, Juan estaba escribiendo también para gente griega, romana, que habían conocido el Evangelio de Cristo y ahora eran griegos cristianos, romanos cristianos, egipcios cristianos, ¿no es cierto? Entonces sus antiguos filósofos decían que el verbo era el principio creador de todos los cosmos. O sea, ellos tenían una idea de que pensaban. O sea, Juan trataba de relacionar una palabra conocida que era de gran significado para ellos, para que ellos pudieran comprender que Jesús era hijo de Dios, era el gran Dios. O sea, él utiliza el yo soy, lo utiliza para que los judíos lo comprendan y también usa para que los griegos comprendan, porque para ellos el verbo era considerado una gran persona. Ahora, Juan es una gran representación divina. Ahora, Juan está presentando un testimonio perfectamente coherente para los dos entornos, porque para los judíos que eran cristianos, cuando él hablaba de Jesús, decía que él era el verbo, se refería a yo soy el que soy, o Jehová o Yahvé. Y para los griegos, esa palabra verbo también tenía un gran significado porque ellos pensaban que el verbo era el Dios más grande, entonces eso era lo que Juan quería tener, ¿no? Ahora, los griegos también, a lo mismo que le dan seguimiento a Jesús, porque Juan quería presentar al mundo el Jesús que él había conocido, ¿no? Así que él le da el testimonio, él califica, ¿no es cierto? Él quiere que las personas aprendan y comprendan quién es el Jesús a quien él conoció.
a quien él lo vio morir, a quien lo vio resucitar y a quien lo vio ascender al cielo, ¿no? Por eso era que él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora, cuando él dice que el verbo era con Dios, manifiesta que el verbo no fue creado antes, o perdón, después, no, sino que estaba con Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos de Dios, cómo se creó, cuántos siglos tiene, no podemos nosotros deducir, ni no hay ninguna persona en esta tierra que pueda decir toda la historia de Dios desde antes, desde la eternidad. O sea, en eso nosotros confiamos en lo que la Biblia dice y Juan está tratando de que nosotros tengamos confianza en conocer quién es Dios. Entonces Juan, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, ¿no es cierto? Él dice que el verbo se refiere a la palabra principal que se usaba en el Antiguo Testamento. En el caso de los judíos, yo soy el que soy. Yahvé, Jehová, lo mostraba como representado de que Jesús era el verbo, era Dios. Y como ese verbo también tenía un gran significado para los griegos, que consideraban que la máxima deidad, el máximo Dios tenía que ser un verbo, entonces él decía que el verbo era Cristo. Ahora, nos dice que en el principio era el verbo, manifiesta no solamente la eternidad, sino también el inicio de la creación. O sea, también en el creador existe toda su existencia, o sea que Jesús es el creador, Dios es el creador, el Espíritu Santo, incluyendo en Génesis encontramos que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso les muestra que Dios, el Espíritu Santo, también estaba en la creación. En la creación de este mundo y en la creación de todo el universo estaba Dios, estaba Jesús y estaba el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos creados por Dios y no es el producto de un experimento de dioses o el resultado de la casualidad. Nosotros hemos sido planeados, ¿no es cierto? Dios ha tenido un plan para nosotros crearnos, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, hay que entender que hay muchas personas que confunden esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios porque creen que Él fue creado para morir por nosotros y entre otras falacias, y ellos creen diferente cosa, ¿no? Eh, Recuérdense que todo lo que nosotros vemos en el universo fue creado por Dios. Cuando usamos el término Dios, tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Entonces dice, ¿por qué los judíos? Por eso los judíos adoraban un Dios, ¿no es cierto? Pero eran en realidad tres, era Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre, ¿no es cierto? El principio del orden también muestra la organización. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Muestra orden, ¿no? Asegura la libertad del ser humano y la potencia, de tal modo que nosotros podemos oportunidad de ejercerlo. Juan cuando escribe, no solamente él trata de enseñar el Jesús que él conoció, que él tuvo una experiencia con él, que anduvo con él, que fueron el discípulo más amado, sino también muestra un orden, que a Dios le encanta el orden en el universo, ¿no? En Dios, en Jesús estaba la vida era la luz de los hombres, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. En otras palabras, Juan está describiendo que Cristo nos trajo, era la luz en este mundo lleno de pecado. ¿No es cierto? Jesús al venir a este mundo, Jesús al prevalecer, al morir en la cruz, Jesús trae la luz a este mundo y las tinieblas del pecado no lo pudieron vencer. O sea, Juan está tratando de utilizar las palabras adecuadas para nosotros poder comprender quién era Jesús. Entonces, ¿quién más que Juan, que había estado con Jesús 3 años y medio, él había visto los milagros, había escuchado las conversaciones? El libro de Juan es un libro bien diferente a los otros porque cuenta cosas que no, muchas de las cosas que Mateo, Marcos y Lucas no habían contado, por lo tanto, no habían relatado y él lo cuenta, ¿no? Él compara a Jesús con la luz verdadera. Porque la luz siempre en el tiempo en el tiempo de cuando fue escrito este libro, la luz era muy valiosa.
La luz era la oportunidad para hacer negocios, la oportunidad para mostrar belleza, la oscuridad, no se podía comparar las noches con la luz, y entonces él compara a Jesús como la luz verdadera que entra en un mundo que ha vivido en tinieblas, que porque nosotros vivimos, estamos en un mundo lleno de tinieblas por el pecado, ¿no es cierto? El propósito del verbo de Dios no es que nadie se quede en la oscuridad. O sea, Juan quiere que la gente entienda que cuando tú estás del lado de Jesús hay una luz que puede alumbrar a otros para conocer a Dios. Aquella luz, ¿no es cierto?, verdadera, que alumbra a todo este mundo, vino a este mundo para morir por nosotros. O sea, lo presenta a Jesús como el verbo, como era lo máximo que se podía pensar, y a la vez lo compara, ¿no es cierto? Le dice que el orden, porque Dios crea el mundo, y también lo compara con la luz, ¿no es cierto? Y eso vino aquí a esta tierra a morir por nosotros. O sea, trata de utilizar las palabras adecuadas en cuanto a describir a Jesús, porque él fue una persona que tuvo una experiencia con Dios, con Jesús mismo. Ahora, si tú quisieras, ¿no es cierto?, hoy día hacer quizás una comparación, buscar las mejores palabras para describir a Jesús de acuerdo a tu experiencia, ¿no es cierto?, tú puedes utilizarlo. Porque Juan no usó palabras vulgares, sino que Juan buscó las mejores palabras para poder explicar quién era Jesús, en la misión de Jesús, porque él dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios. En principio, o sea, el verbo Jehová, Yahvé, Dios, estuvo desde el principio, ¿no es cierto? Y él era con Dios, o sea que era Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y luego él dice que lo compara a Jesús como la luz, ¿no es cierto?, que alumbra en este mundo de pecado, viene a este mundo como un ser humano. Conocer el verbo de Dios es conocer a Dios mismos. Eso es lo que también Juan quería decirlo. Cuando tú quieres saber cómo es Dios, tú tienes que ver cómo es Jesús. ¿Cierto? Y aquel verbo, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, aquel verbo, aquel Dios, ¿no es cierto? Fue hecho, el creador fue hecho carne. O sea, eh, él tuvo, tócate, él tuvo ojos, él tuvo orejas, él tuvo sangre, él tuvo estómago y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él dice, gloria como del unigénito del Padre. O sea que él vio la gloria, claro, él vio a Jesús transformarse, él vio a Jesús resucitar. Y que a mí me hubiera gustado estar en el tiempo de Juan y de los discípulos para escuchar las historias que ellos tenían y que contaban, ¿no? Serían historias impactantes, ¿verdad? Porque vimos su gloria, él decía, y vimos su gloria. Juan era un testigo fiel de la experiencia que había tenido con Jesús. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, la gracia era la oportunidad de salvación y la verdad era que Jesús no había mentira. Ahora, ¿qué experiencia tú tienes con Dios? Tú puedes describir a Jesús como lo describía Juan. O sea, tú ves milagros en tu familia, milagros en tu vida, milagros en tu iglesia. Tú tienes una experiencia con Dios. Jesús contesta tus oraciones. ¿No es cierto? Tú ves, sientes la misericordia de Dios. Entonces tú como Juan, tú puedes dar un testimonio como él lo dio. Acuérdate que Juan estaba escribiendo para la gente de su época, pero también estaba escribiendo para la época de nosotros. Cuando él escribe a la gente de su época, usa palabras, expresiones, luz, gran luz, carne, que eran cosas que ellos conocían. Si, si Juan hubiera dicho Jesús es tan inteligente como una computadora moderna o una Apple, la gente no lo hubiera entendido, no lo hubiera entendido. Tú quizás, tú sí, porque son palabras que tú conoces, ¿verdad? Pero en esa época, Juan estaba tratando de explicar lo mejor con las mejores palabras para describir a Jesús. Ahora, tú puedes hacer ciertas comparaciones sin llegar a la vulgaridad o degradar a Dios o usar un sentido equivocado. Nosotros podemos describir a Dios porque es importante que tú como Juan tengas una experiencia con Jesús, eh, sepas
decide escribir a la gente, quizás tú escribas historias, artículos, noticias en Facebook, en cualquier área, y tú tienes que decir cómo es Jesús para ti, cómo tú lo consideras, un hermano, un amigo, tu mejor, qué sé yo, ¿no? ¿Qué palabras modernas tú puedes utilizar? ¿Verdad? Jesús lo es todo, es mucho más valioso que el oro, ¿no es cierto? Son para expresiones que tú puedes utilizarla y Juan trataba de explicarlo. El verbo no era una fuerza, no lo enfoca a Jesús como una fuerza superpoderosa, sino detalla el amor que Jesús tiene al crearnos, al venir a esta tierra, a salvarnos, a encontrar en Jesús la salvación. Él no presume un Jesús por sus poderes, como a veces en las películas de los superhéroes se muestra lo poderoso, lo fuerte que es. No, Jesús era fuerte en otro sentido. Jesús tenía un amor, él vino a guardar la ley de Dios, como lo hemos visto anteriormente. Jesús vino a morir por nosotros, él le dio oportunidades a todas las personas, él pasó hambre. O sea, Jesús tuvo todas las necesidades que nosotros tenemos hoy. Jesús tuvo hambre, tuvo sed, Jesús fue tentado, pero él se mantuvo en lo correcto. ¿No es cierto? Y Juan vio eso. Juan conoció la casa de Jesús en Belén, en Nazaret. Él estuvo con Jesús, él comió con Jesús, él pasó noches con Jesús, ¿no es cierto? Vio milagros, vio cuando la gente lo trataba de mal, él vio a Jesús sufrir en la cruz, vio la crucifixión de Jesús, él vio la resurrección de Jesús. Entonces, él tenía ya una experiencia y él trató de escribir esa experiencia. Yo no sé por qué los otros discípulos no escribieron tanto, pero a mí me hubiera gustado que ellos también hubieran escrito. Pero Juan quiso, por el amor que le tenía a Jesús, escribir el libro de Juan. Y él empieza usando las palabras correctas, las palabras que podían ser comprendidas, ¿verdad? Juan dio un testimonio de él, ¿no es cierto? Inclusive él cuando empieza en el primer capítulo de Juan, él también empieza a mostrar cómo era visto por Juan el Bautista, ¿no? Y eso es impactante porque Juan encontró las palabras para que él detallara la experiencia que había tenido con Jesús, porque había sido muy cercano a Jesús, había sido un amigo. Pero él también ahí mismo, él incluye la experiencia de Juan el Bautista cuando él dice, este es el que viene después de mí, es antes de mí porque era primero que yo. Aparte de eso, Juan también vemos que él no hace libros solamente de sus pensamientos, sino acerca de quién es Jesús, sino también utiliza las expresiones de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros aceptemos a Jesús, no solamente porque es nuestro Salvador personal, vino porque Él, sino porque Juan mismo lo había aceptado como su Salvador por la experiencia personal que él había tenido. Él lo llama verbo de Dios, ¿no es cierto? Y entonces es, por lo tanto, el Hijo de Dios. Vas a tener una relación filial con Jesús, ¿no es cierto? Y esto es bien importante porque vivimos en una época donde los jóvenes, los niños, tienen superhéroes, los detallan, los defienden. Yo soy de Spider-Man, yo trabajo con niños de 5 o 6 años en una escuela y dicen yo, Spider-Man es más poderoso que Superman y por aquí y presentan. Pero ¿cuál es la experiencia que tú tienes con Jesús? ¿Con qué palabras tú detallarías la relación o quién es Jesús para ti? Si tú tuvieras que escribir un libro, como le escribió Juan, que deberíamos escribir libros, historias, artículos, de quién es Jesús para ti, ¿cómo tú lo detallarías? ¿Qué palabras usarías? ¿Cómo lo describirías? Juan lo hizo, ¿cierto? Juan era el discípulo más joven de todos lo allí, era un joven. Y él detalla la experiencia que él tiene con Jesús. Y cuando él escribe Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis, él describe al Jesús que él conoció. Maravilloso.
Entonces es un reto para nosotros comprender que las palabras que Juan utilizó fueron palabras de fe, palabras, las mejores palabras para describir quién era Jesús. Él nunca ha querido que las palabras fueran para degradar a Jesús y como los testigos de Jehová dicen, no, Jesús no es Dios, es un ser creado inferior. No, él no lo hizo con esa intención. Él utilizó palabras que para los judíos tenía un gran significado y para los griegos y romanos tenía el mismo significado. O sea, él trató de buscar esas palabras para describir quién era Jesús y tuvo una experiencia. Él lo describe a Jesús como Dios que vino a esta tierra, que era la luz en este mundo de tinieblas. Él crea este mundo y él en él se halla la salvación. Y después de escribir en Juan capítulo 1, él empieza también a detallar la experiencia de Juan el Bautista, cómo era Jesús. En otra palabra, los dos coordinaban en algo, porque Juan lo describe como Dios que vino a esta tierra, creador, que vino a salvación, que se hizo humano, y Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De que había una relación. Él trataba de hacer algo que las personas pudieran comprender. ¿Cuál es el reto de nosotros? El reto de nosotros es no solamente conocer lo que Juan, las mejores palabras que Juan utilizó. Eso es bueno, necesitamos saber. Pero lo importante es ahora tú, como un menor, como un adolescente, como alguien miembro de la iglesia, cuando tú tengas que alguien te pregunte quién es Jesús para ti, tú tienes que buscar las mejores palabras. No para que te digan, wow, qué bella expresión, wow, un aplauso. No, sino para que quede claro quién es Jesús para ti. Juan lo hizo y el mundo entero le agradece porque Juan escribió un libro. A mí me hubiera gustado, como te digo, que los discípulos hubieran escrito otros libros también. O cuando a veces Juan dice, si se escribiera más todo lo que hemos visto, se llenarían más libros, a mí me hubiera gustado, ¿no? Pero nosotros tenemos que, lo que tenemos que valorarlo, descubrir los valores y enseñarlo. Porque Juan no escribió un libro para presumir. El Juan escribe un libro para que realmente las personas escriban, eran cartas que eran leídas en las iglesias, en las primeras iglesias, y así hasta el día de hoy, son cartas leídas para que las personas comprendan quién era el Jesús que conoció. ¿Cuál es el reto de nosotros? Hacer lo mismo. ¿No? Quizás tú, no, de hecho, tú lo que escribas no va a estar dentro de la Biblia, pero sí va a estar en el libro, en el corazón de las personas que lean y que aprendan quién es Jesús para ellos. Pero trata de buscar las mejores palabras, dar lo mejor de ti, no para que impactar por tu personalidad, sino para mostrar quién era Jesús. Cuando Juan escribe esta carta, él quiere que el mundo vea a Jesús. ¿Y quién más que alguien que había tenido una experiencia con Jesús? Nosotros tenemos diariamente la misma experiencia, Dios responde nuestras oraciones, tenemos comida, tenemos vida, hemos sobrevivido una pandemia, en los momentos de una enfermedad hemos podido recuperarnos, o si estamos enfermos aún seguimos manteniendo la fe y la confianza en Jesús, en Dios. Entonces, esa experiencia necesitamos que la transmitas para que otras personas puedan conocer a Jesús con la más grande experiencia que podamos tener. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima semana. Es bien importante reconocer como cristianos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Lo que pensó Juan es importante, pero lo que piensas tú también es importante. Y lo que piensas tú de acuerdo a lo que la experiencia de Juan y lo transmitas, ayudará a que más personas puedan saber que Jesús es real en nuestras vidas y en todo hasta cuando Él venga por segunda vez. Nos vemos la próxima semana y recuerda que Jesús te ama.